Pues ahora a esta pintura vamos a empezar por los pies. Vamos con los zapatitos, veréis qué bonitos les quedan. Muñequeras, mirad qué zapato más bonito le he hecho a Isabela. En un momento, más de 5 minutos seguro que no tardamos. Es súper fácil y mirad qué bonito le queda. Súper coqueto. ¿Quieres ver cómo lo he hecho? Quédate conmigo que vamos con el vídeo. Bueno, pues mirad, vamos a necesitar 2 tejidos. Yo he elegido una especie de antelina y un tipo de popelín, un algodón, pero podéis utilizar el que os guste. Y un trocito también de algodón para ponerlo en la suela. Los patrones, como siempre, ya sabéis, os lo dejo de forma gratuita en mi grupo de Facebook, el Taller de Amparo. Mirad, vamos a poner aquí nuestro patrón sobre el tejido y vamos a dejar margen de costura por todo el contorno menos en la parte de abajo, que lo cortaremos sin margen de costura. Como es muy redondito, os voy a dejar puesta la marca de la puntera y el talón. Y también os comento que tiene una parte más recta, que es la parte que va al interior de la piernecilla o del piecito. Tiene derecho y también el izquierdo. Tenemos que ponerlo una vez así y una vez de esta forma para sacar las 2 piezas de los zapatitos. Ahora vamos a coger un poquito de pegamento de este de barra y vamos a ponerlo en la suela. El cartón, yo estoy utilizando uno que es de estos reciclados. Ponemos el trocito de tela y apretamos para que vaya pegando. Mientras pega vamos a hacer la parte de arriba del zapato. Vamos a poner derecho con derecho, que yo no lo había puesto, y así, poniendo el derecho hacia adentro, nos vamos a ir a la máquina de coser. Vamos a pasar un pespunte por la parte de arriba. Es un zapatito muy fácil, se hace en un momento. Una vez que ya está puesto de derecho con derecho, vamos a coger un trocito de cinta de unos 6 centímetros y le vamos a poner en el centro del zapatito en esta posición. Lo pondremos así y ahora vamos a ajustar el centro. Y vamos a pasar un pespunte por la parte de arriba desde aquí. Con un retroceso pasaremos por aquí y finalizaremos con otro retroceso. Voy a coserlo y vuelvo. Pues listo, ahora quitamos el exceso de costura y esta parte del lacito nos sirve como la pulsera del zapato. Por ahí le pondremos luego la lazada. Ahora vamos a poner derecho con derecho. Vamos a hacer coincidir la costura central y vamos a pasar un pespunte por la parte exterior. Vamos a unir este zapato. Pasaremos una costura desde aquí, daremos esta forma de media luna y haremos la siguiente, súper rápido. Pues listo, quitamos este pequeño margen también y ahora lo pondremos del derecho. ¿Veis? Ya nos queda el lacito para ponerle la lazada por en medio y así lo tenemos más rematado. Aquí le vamos a pasar un hilván para unir estas 2 piezas. Si, como en este caso, alguna pieza se ha movido, se recorta. Las 2 deben estar al mismo tamaño. Ahora vamos a coger nuestra pieza y vamos a recortarla. Tenemos la pistola de silicona caliente y vamos a pegarlo. Vamos a buscar el patrón y vamos a dividirlo por la mitad, haciendo coincidir las líneas y así marcamos el centro del zapato. Ahora cogemos la parte de la puntera, le ponemos un poquito de silicona
y cogemos la parte de delante, la que tiene la costura, y vamos a hacer coincidir la costura con la marca y justo a ras. Ahí sujetamos. ¿Veis? Nos tiene que coincidir la marca que hemos hecho con el boli con la costura. Ahora vamos a hacer lo mismo con la parte de atrás. Ponemos un poquito de silicona y metemos el zapatito dentro. Y ahora solo nos quedará pegar todo el contorno. Nos debe quedar de esta forma. ¿Veis? Ya tenemos montado la parte del zapatito. Vamos a hacerle la suela. Voy a utilizar un trocito de goma eva, que por cierto ya no me queda y la he estado buscando y no la encuentro. No encuentro este estilo de goma eva que antes se veía en más sitios. Ahora me cuesta mucho encontrarlo. A ver si tengo suerte y tiempo, porque es un material que me gusta mucho, la verdad. Ponemos nuestro zapatito sobre la goma eva y apretamos. Y ahora recortamos. Nos aseguramos que esté bien pegado por todo el contorno y así es como nos queda. ¿Veis? Súper coqueto. Ahora vamos a ponerle, yo en esta ocasión voy a utilizar un trocito de picunela marrón, pero vosotras lo que más os guste. Le vamos a quitar este hilván que ya no nos sirve para nada y vamos a pegarle desde el centro. Le vamos a poner esta picunela que tanto me gusta. Lo iremos poniendo sobre la tela, pero llevando la guía de la base para que no nos asome ni nos salga por ningún sitio, que nos quede bien bonito. Medimos y cortamos. Y ya está, mirad, queda súper mono. ¿Qué os parece? A mí me encanta, la verdad. Es muy pequeñito, es diferente a los que hemos hecho hasta ahora porque la muñequita también es diferente, pero la verdad es que queda muy, muy chulo. Ahora vamos a ponerle el trocito de lazo, lo vamos a meter por aquí por en medio, si la silicona me lo permite, porque me he puesto de silicona hasta arriba. Y ahora se lo vamos a poner a nuestra Isabela. Está deseando ponerse el zapatito para irse al parque. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte,
dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Doblaremos el lacito a la mitad y aquí le vamos a dar un corte en diagonal para que quede esta forma tan chula, y así nos queda esta forma tan bonita. Mirad, a mí me gusta mucho. Aquí voy a hacer igual, voy a doblarlo y lo voy a dar aquí un corte y así queda de piquito. ¿Qué os parece? Bueno, pues así nos han quedado los zapatitos de nuestra Isabela. Ya veis que es que más fácil y más rápido es imposible. Y quedan súper bonitos. Quedan súper coquetos, femeninos y como a mí me gustan, con los lacitos. ¿A vosotras qué os parece? Dejádmelo en comentarios, que también me gusta saber vuestra opinión. Ahora vamos a empezar a vestir a esta lindura.